Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El movimiento sionista comenzó como respuesta al persistente antisemitismo en Europa. A finales del siglo XIX, los judíos abandonaban Europa del Este en grandes cantidades. Entre 1882 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, 2,5 millones de judíos huyeron de lugares como Polonia, Rumanía y Austria, a pesar de que habían estado viviendo y construyendo comunidades en estos países durante siglos. En toda Europa había restricciones constantes, las leyes dictaban lo que los judíos podían hacer y lo que no podían hacer. Luego estaban los pogromos, ataques contra las comunidades judías que, si no fueron impulsados por las autoridades, fueron ignorados por ellas. Sin embargo, incluso en estas condiciones desfavorables, varios judíos pudieron alcanzar posiciones estimadas en la sociedad. Sin embargo, en lugares como Alemania, este éxito solo tendió a hacer que la población no judía se sintiera más resentida, lo que provocó más ataques y un aumento de la propaganda antisemita. ¿Cómo? Resultado, millones de judíos seguían preguntándose si había algo mejor en otro lugar. El mensaje clave aquí es: el movimiento sionista comenzó como respuesta al persistente antisemitismo en Europa. La idea de una patria judía en Palestina se afianzó en el siglo XIX. En la década de 1880, el fundador del Partido Nacional Antisemita de Hungría propuso el establecimiento de un Estado judío en Palestina como una posible solución al llamado problema judío. De hecho, esta propuesta, hecha por un antisemita, puede haber inspirado al fundador del movimiento sionista, un hombre llamado Theodor Herzl. Herzl nació en Hungría en 1860. Apreciaba las actividades intelectuales y artísticas, especialmente la escritura y el teatro, y estudió en la Universidad de Viena. Allí leyó un libro del respetado intelectual Eugen Karl Durin titulado El problema judío como problema de raza, moral y cultura. El libro afirmaba que los judíos habían sido perjudiciales para la sociedad europea y abogaba por volver a la segregación. Herzl estaba desesperado por el hecho de que alguien tan inteligente como Durin asumiera esa posición. De hecho, durante sus estudios y más tarde como escritor en París, Herzl no pudo escapar a las actitudes antisemitas de sus conciudadanos europeos. Como periodista, Herzl escribió sobre el caso Dreyfus, el caso de un oficial militar francés de ascendencia judía que fue acusado falsamente de traición y condenado a cadena perpetua. Estaba claro que incluso las instituciones supuestamente democráticas no eran inmunes al antisemitismo. Todo esto llevó a Herzl a escribir algo que impulsaría el movimiento sionista y cambiaría el curso de la historia. Las opiniones sobre la naturaleza y la existencia de un Estado judío diferían desde el principio. En 1896, Theodor Herzl publicó El Estado judío, un pequeño libro que abogaba por el establecimiento de un Estado independiente para el pueblo judío, que es la causa principal del movimiento sionista. El libro causó sensación inmediata. Se publicó rápidamente en varios idiomas y dio lugar al primer Congreso sionista, que se celebró en Basilea en 1897. Desde el principio, hubo divisiones entre los judíos sobre el concepto de un Estado judío. Incluso entre los autoproclamados sionistas, había ideas muy variadas sobre cómo debería ser este Estado y dónde debería estar ubicado. El mensaje clave aquí es: las opiniones sobre la naturaleza y la existencia de un Estado judío diferían desde el principio. ¿Debería haber un Estado judío? De ser así, ¿cuáles deberían ser sus principios fundamentales? ¿Qué significaría su existencia para el pueblo judío, así como para los estados vecinos? Todas. Estas eran preguntas importantes. Y tal como se siguen debatiendo hoy en día, eran temas controvertidos en aquel entonces, incluso entre los asistentes al Congreso Sionista anual. Parte del debate surgió de la Biblia. En el Estado judío, Herzl menciona Palestina como una posible ubicación. En las historias bíblicas sobre Abraham, Moisés y la difícil situación de los israelitas, Palestina es la ubicación de la tierra de Israel. A partir de ahí,
los babilonios, los griegos y los romanos expulsaron al pueblo judío hace unos 2000 años, privándolo así de su patria y de su autonomía política. Según la Biblia, llegará un momento en que Dios devolverá a su pueblo a su tierra natal. Y, para algunos judíos, esto no es lo que representaba el movimiento sionista. No le correspondía al hombre llevar a la gente de vuelta a casa, dependía de Dios. También había algunos escépticos entre la diáspora, especialmente en los Estados Unidos, que pensaban que un lugar como Estados Unidos ofrecía suficiente libertad como para hacer innecesario todo el movimiento sionista. En medio del debate se produjo el pogromo de Kishinev de 1903. Toda una comunidad de judíos rusos fue brutalmente golpeada, torturada y violada, y sus hogares y negocios fueron destruidos. Durante el pogromo, 32 hombres, 2 bebés y 7 mujeres fueron asesinados. Otros 8 morirían más tarde a causa de sus heridas. El trágico suceso galvanizó aún más a los sionistas. Precisamente por eso se necesitaba un Estado independiente. Las personas amenazadas de muerte necesitaban un lugar a donde ir, un lugar donde estuvieran a salvo. Pero, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, el pogromo de Kishinev también inspiró algunas ideas más fundamentales entre los sionistas. Los acontecimientos de principios del siglo XX ayudaron a impulsar el movimiento sionista. Tras el pogromo de Kishinev surgieron algunas ideas sombrías. Una imagen tomó forma en la imaginación de muchos, una imagen de hombres judíos escondidos con miedo mientras los matones rusos se salían con la suya con las mujeres judías. Sea exacta o no, esta imagen animó a los sionistas que sostenían que los judíos europeos, satisfechos con leer libros y llevar una vida de pensamiento y debate, eran un blanco fácil de la violencia racista. Varios líderes sionistas empezaron a apoyar la idea de los nuevos judíos, es decir, personas que trabajarían la tierra, tendrían suciedad bajo las uñas y serían fuertes, orgullosas, capaces e inquebrantables. Estas personas, aunque culturalmente judías, también serían seculares. Esta idea, combinada con el reordenamiento de Oriente Medio a raíz de la Primera Guerra Mundial, influyó en la forma que finalmente tomó el Estado judío. El mensaje clave aquí es: los acontecimientos de principios del siglo XX ayudaron a impulsar el movimiento sionista. La idea del nuevo judío sirvió de base para el movimiento del kibutz, que abogaba por un enfoque comunitario y agrícola de la vida. Este movimiento desempeñaría un papel importante a la hora de ayudar a desarrollar la agricultura y la infraestructura de la región, al igual que las negociaciones en curso entre los líderes sionistas y el Imperio Británico. Cuando Europa se hundió en la Primera Guerra Mundial, esas negociaciones empezaron a dar sus frutos. Una figura central fue Chaim Weizmann, un carismático sionista que también era un hábil bioquímico. Durante la guerra, descubrió un proceso que ayudó a los británicos a producir acetona, un ingrediente de los propulsores explosivos utilizados por las fuerzas aliadas en ambas guerras mundiales. Como director de los laboratorios del Almirantazgo británico, Weizmann tenía estatus y acceso a miembros influyentes de la política británica, incluido el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sir Mark Sykes. Mucho antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, Sykes se reunió con el representante de Francia, François-Georges Picot, y ambos acordaron cómo Gran Bretaña y Francia dividirían Oriente Medio. Este acuerdo, conocido como Acuerdo Sykes-Picot, se hizo público antes del final de la guerra, al igual que la Declaración Balfour, en la que se afirmaba que los británicos apoyaban oficialmente la creación de un Estado judío dentro de Palestina. Las contribuciones de Weizmann al esfuerzo bélico, así como sus habilidades diplomáticas, habían dado sus frutos de manera sin precedentes. Si bien la Declaración Balfour mencionaba a Palestina, no especificaba en qué parte de Palestina ni qué tan grande sería el Estado propuesto. Pero lo que se estaba haciendo evidente era que esta región sería una fuente de conflictos continuos, gracias en parte al Acuerdo Sykes-Picot, que se ratificó en 1916. Esto llevó a un área que pasó a conocerse como la Administración del Territorio Enemigo Ocupado. Se extendía a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo, e incluía regiones del antiguo Imperio Otomano que hoy forman parte de Siria, Líbano, Palestina y Turquía.
Fue aquí donde se crearía el nuevo Estado judío. A pesar de las condiciones hostiles, la inmigración judía transformó rápidamente la región. Antes de la Primera Guerra Mundial, existía la creencia honesta, aunque ingenua, entre los sionistas de que la inmigración judía a Palestina llevaría a una coexistencia armoniosa. La teoría decía que la inversión judía en Palestina ayudaría a desarrollar la región y mejorar la economía. Todos saldrían beneficiados. Sin embargo, dado que Gran Bretaña y Francia se dividieron la región incluso antes de que terminara la guerra, y la poca consideración que tenían por el pueblo, y los líderes árabes a la hora de tomar decisiones, estaba casi seguro de que habría animosidad desde el principio. El mensaje clave aquí es, a pesar de las condiciones hostiles, la inmigración judía transformó rápidamente la región. La primera aliyá, término que hace referencia a la inmigración del pueblo judío a la histórica tierra de Israel, tuvo lugar entre 1882 y 1903, alrededor de 30.000 recién llegados se unieron a los 20.000 judíos que ya vivían allí. Sin embargo, la combinación de pantanos inhóspitos, desierto árido y la amenaza siempre presente de la malaria hizo que muchos de estos primeros en llegar se dieran por vencidos y se marcharan. Un destino similar corrieron los 40.000 judíos que formaron parte de la segunda aliyá, que tuvo lugar entre 1904 y 1914. Aún así, esta ola estableció el primer kibutz y la primera organización judía de autodefensa. Los que lograron mantenerse allí se convirtieron en pioneros icónicos e inspiradores para todos los que siguieron. Tanto en la primera como en la segunda oleada, muchos judíos huyeron de los pogromos de Rusia. En la tercera, cuarta y quinta oleadas, de 1919 a 1939, los años transcurridos entre las dos guerras mundiales, más judíos europeos huyeron de la violencia antisemita y de los pogromos en toda Europa. Entre 1880 y 1940, la población judía de la región pasó de 20.000 a alrededor de 450.000. Esto ocurrió a pesar del estricto límite a la inmigración impuesto por el gobierno británico, que había estado controlando la región bajo lo que se conocía como el Mandato de Palestina desde 1922. Esta afluencia masiva enfureció a la población árabe, pero lo que los inmigrantes lograron fue, como lo describió un científico visitante del gobierno de los Estados Unidos, asombroso. Se drenaron los pantanos. Se implementó tecnología de agua de vanguardia. La zona pronto se convirtió en una región viable desde el punto de vista agrícola. Y una metrópoli en ciernes comenzó a tomar forma. Los grupos de defensa judíos lucharon contra las fuerzas árabes y británicas a medida que crecían las esperanzas de independencia. Mientras miles de judíos escapaban de la amenaza de la violencia en Europa, los que lograron emigrar a Palestina en las décadas de 1920 y 1930 ingresaron a una región con su propia escalada de violencia. Desde que Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña ratificaron oficialmente la Declaración Balfour en la Conferencia de San Remo en abril de 1920, hubo estallidos de violencia por parte de una población árabe profundamente enfurecida. En 1920, los disturbios en Jerusalén provocaron la muerte de 6 judíos. En 1921, los disturbios en Jaffa mataron a 48 más. En 1929, 133 judíos murieron en los disturbios que comenzaron en Hebrón y se extendieron hacia el exterior. Los primeros disturbios dieron lugar a grupos de defensa organizados como Hashomer, pero a medida que la violencia aumentaba, surgieron grupos escindidos que se centraban menos en el principio de moderación de Hashomer y estaban más inclinados a enfrentarse a la violencia con violencia. El mensaje clave aquí es, los grupos de defensa judíos lucharon contra las fuerzas árabes y británicas a medida que crecían las esperanzas de independencia. La violencia que tuvo el mayor efecto en la Palestina mandataria tuvo lugar fuera de sus fronteras. A medida que avanzaba la década de 1930, y la década terminaba con la invasión nazi de Polonia, la agencia judía en Palestina estaba desesperada por acoger a tantos judíos como fuera posible. Era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Sin embargo,
la inmigración a Palestina estaba estrictamente limitada por el gobierno británico. La aprobación requería un certificado, y obtener uno era una prueba difícil y competitiva. La agencia pudo introducir ilegalmente a miles de refugiados judíos, pero miles más fueron rechazados, incluso cuando barcos de judíos alemanes llegaron a las costas. Mientras tanto, las autoridades británicas en Palestina estaban acosadas por ambos lados. Estaban siendo atacados tanto por los árabes como por el movimiento de resistencia judío, que estaba decidido a lograr la liberación, y proporcionar un refugio seguro a los refugiados judíos. Esas esperanzas comenzaron a materializarse en 1947, cuando una asamblea de las Naciones Unidas votó a favor de poner fin al mandato británico. 33 países, entre ellos la Unión Soviética, los Estados Unidos y gran parte de Sudamérica y Europa, votaron a favor. 13 países, incluidos Irak, Irán, Egipto y Arabia Saudí, votaron en contra de la propuesta. La independencia de Israel se proclamó unos 6 meses después. Pero inmediatamente después de la votación de la ONU, los ataques árabes se intensificaron hasta convertirse en una guerra sin cuartel. Israel nació en medio de la controversia, y enfrentó un gran desafío para equilibrar los derechos democráticos. La guerra no dejó a nadie ileso. Casi 2,000 personas murieron solo en los primeros 6 meses, 1,069 árabes, 769 judíos y 123 británicos. Al final, Israel obtuvo su independencia, pero, en el proceso, más de 300.000 palestinos árabes se convirtieron en refugiados. Antes de la guerra, la ONU había propuesto un Estado judío con una población de 498.000 judíos y 407.000 árabes. La agencia judía aceptó esta propuesta, el Alto Comité Árabe no, del mismo modo que rechazó todas las propuestas que incluían el establecimiento de un Estado judío. La culpa de la horrible tragedia de los refugiados árabes se ha atribuido de diversas maneras. Pero no hay forma de evitar el hecho de que todo comenzó como resultado del Plan Dalet. El mensaje clave aquí es, Israel nació en medio de la controversia, y enfrentó un gran desafío para equilibrar los derechos democráticos. El Plan Dalet fue lanzado por David Ben-Gurión, quien más tarde se convirtió en el primer ministro de Israel. Afirmó que si una ciudad árabe no mostraba resistencia, la población podía quedarse e incluirse bajo la soberanía judía. Pero si la ciudad era considerada una amenaza, los árabes serían expulsados. Hoy en día, muchos historiadores israelíes de tendencia izquierdista critican las decisiones de Ben-Gurión. Para ellos, la expulsión forzosa de cientos de miles de árabes ha llegado a parecer menos una acción defensiva que un complot para garantizar que la democracia de Israel funcione bajo una mayoría judía significativa. Tanto los árabes como los judíos tenían claro que el Plan Dalet había causado un inmenso sufrimiento. Pero el Plan Dalet era solo el principio. La guerra se prolongó hasta mediados de 1949. Al final, unos 6,000 israelíes habían muerto y más de 700,000 árabes palestinos se habían convertido en refugiados, además de los miles más que habían muerto durante la guerra. Después de la guerra, la población árabe de Israel era de aproximadamente 156,000 personas, esto era solo el 20% de la población total. Muchos miembros de la comunidad internacional no pensaban que Israel sobreviviría estos 2 primeros años. Sin embargo, finalmente se llegó a un acuerdo de armisticio, y siguió un período de paz relativa e incómoda. Cuando Israel se estableció como un Estado independiente y democrático, persistió una pregunta evidente: ¿cómo puede Israel ser implícitamente judío y, aun así, conceder los mismos derechos a sus residentes no judíos? Todavía no hay una respuesta fácil a esta pregunta. De hecho, hasta el día de hoy, Israel no ha creado una constitución formal. A medida que Israel creció, se convirtió en un país más militarista y religioso. Había muchos principios e ideales que los líderes sionistas consideraban fundamentales para un Estado judío.
Estos incluyeron el establecimiento de un nuevo judaísmo secular que defendería el colectivismo y la protección de los judíos de todo el mundo. Sin embargo, cuando el recién independizado Israel comenzó a establecerse, muchos de estos ideales iniciales resultaron imposibles de cuadrar con los acontecimientos políticos y sociales. El mensaje clave aquí es, a medida que Israel creció, se convirtió en un país más militarista y religioso. Uno de los principios de David Ben Gurión era que la esfera política debía mantenerse separada de la esfera militar. Pero esto se hizo cada vez más insostenible a medida que Israel avanzaba. Estaba claro que la guerra de independencia de Israel no sería su último conflicto. Durante las décadas de 1950 y 1960, hubo frecuentes redadas de militantes palestinos, conocidos como fedayines. Estos ataques culminaron en la Guerra de los 6 Días en 1967. La victoria en esta guerra ayudó a establecer el creciente poder del ejército de Israel. No solo eso, sino que, de ahora en adelante, muchos de los primeros ministros de Israel provendrían de entornos militares. La Guerra de los 6 Días también llevó a la captura de nuevos territorios al sur y al este, lo que generó más preguntas sobre los árabes que viven en Israel. Pero las cuestiones de igualdad no se limitaban a judíos y no judíos. Israel también tendría que lidiar con la forma en que se trataba a los diferentes tipos de judíos dentro de sus propias fronteras. Antes de su independencia, muchas de las personas que inmigraron a la región eran judíos askenazíes de Rusia y Europa del Este. Tras obtener la independencia, Israel abrió sus puertas a los judíos de todo el mundo, se convirtió en el hogar de inmigrantes sefardíes, aredíes y mizrachi, así como de judíos etíopes cuyas prácticas se remontan a antes de la creación del Talmud. Estos recién llegados marcaron el cumplimiento de la promesa de Israel a todo el pueblo judío. Sin embargo, provocaron nuevas complicaciones. Por un lado, eran tan diferentes culturalmente que a menudo terminaban segregados de los judíos askenazíes con inclinaciones más seculares. Muchos miembros de estas comunidades segregadas de judíos devotos del norte de África y Asia Occidental sentían que los estaban dejando de lado y abandonados. Pero en poco tiempo, llegarían a representar un bloque electoral que no podía ignorarse. En la década de 1970, los judíos de Mizrachi, más devotos a la religión, comenzaron a entrar en la corriente principal, especialmente a través de su música popular. Al mismo tiempo, la política también se volvió más religiosa, ya que los candidatos derechistas de Israel hicieron llamamientos directos a los votantes más devotos. Los tiempos estaban cambiando. A medida que la violencia persistía, comenzó a afectar tanto a los civiles como a los soldados. Al final de la Guerra de los 6 Días, Israel estaba en posesión de las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza. Esto significaba que muchos de los palestinos que huyeron durante conflictos anteriores ahora, una vez más, vivían bajo el dominio israelí. El futuro de Israel dependía de una pregunta: ¿qué sigue? No es casualidad que este momento haya dado origen a un movimiento por la paz. Los ciudadanos israelíes, incluido un famoso grupo de 58 adolescentes, se preguntaron en voz alta si la nación podría sostener una guerra aparentemente interminable. Pero justo cuando se hacían oír estos llamamientos a la paz, comenzó un nuevo conflicto, que demostró que el ejército israelí no era infalible. El mensaje clave aquí es, a medida que la violencia persistía, comenzó a afectar tanto a los civiles como a los soldados. La guerra de Yom Kippur estalló en octubre de 1973. Involucró principalmente a Siria y Egipto, aunque Irak y el Líbano también se unieron a la lucha. Duró solo 16 días, pero el costo fue elevado. Al final, las bajas árabes oscilaban entre 8,000 y 15,000, mientras que Israel había perdido 2,656 soldados. Decenas de miles más resultaron heridos. Ambas partes acordaron un alto el fuego. Israel y Egipto habían logrado pequeños avances, pero el conflicto fue considerado un fiasco para el ejército israelí, con 3 veces más bajas que en la Guerra de los 6 Días y poco que mostrar.
Aún se vislumbraba más violencia en el horizonte, y las líneas de batalla solo se iban a hacer más borrosas. Poco después de la guerra de Yom Kippur, David Ben Gurión murió. En 1977, Menachem Begin, el rival político de Gurión, se convirtió en primer ministro. Begin hizo avances monumentales hacia la paz. Primero, llegó a un acuerdo de paz con Egipto, un logro que le valió el Premio Nobel de la Paz, que compartió con el presidente de Egipto. Sin embargo, este mínimo de paz pronto se vio ensombrecido por la violencia en el Líbano. En 1982, Begin aprobó un plan para enviar tropas al Líbano para ayudar al Partido Falangista Cristiano, que intentaba erradicar a la Organización de Liberación de Palestina, OLP, un grupo militante comprometido con la destrucción de Israel. La operación no salió según lo previsto. Las pérdidas fueron cuantiosas en ambos bandos y el líder del Partido Falangista Cristiano, Bashir Gemayel, murió. Poco después, se ideó un nuevo plan. Los combatientes de la OLP supuestamente vivían en un campo de refugiados llamado Shatila, que estaba cerca de Beirut. Se produjo un baño de sangre. Después de que las fuerzas israelíes aseguraran la zona, las fuerzas falangistas cristianas vengaron brutalmente la muerte de Gemayel. Masacraron entre 700 y 800 personas, entre ellas mujeres y niños, tanto en el campamento de Shatila como en el vecino de Sabra. La masacre provocó enormes protestas en Tel Aviv, así como un mayor ajuste de cuentas con la agenda militar de Israel. El estancamiento de las conversaciones de paz en la década de 1990 llevó a la retirada de Israel de Gaza en la década de 2000. Los acontecimientos de la década de 1970 disminuyeron en gran medida la posición de Israel en la comunidad internacional. La violencia no solo estaba aumentando, sin un final a la vista, sino que también había nuevos problemas. Los estados árabes estaban decretando embargos petroleros contra los aliados de Israel. Además, los partidarios de la OLP estaban secuestrando aviones, y tomaban como rehenes a viajeros de todo el mundo frente a las cámaras de noticias internacionales. En medio de esta agitación, en la década de 1980, surgió un nuevo antagonista, Hamás. Este grupo militante pidió al Islam que destruyera el Estado judío. Hamás llevó la violencia a las calles de Israel, un hecho que comenzó a afectar aún más a los soldados israelíes, que ahora luchaban contra adolescentes árabes que empuñaban piedras en Gaza y Cisjordania. Evidentemente, había que hacer algo. El mensaje clave aquí es, el estancamiento de las conversaciones de paz en la década de 1990 llevó a la retirada de Israel de Gaza en la década de 2000. En 1967, el filósofo israelí Yeshayahu Leibowitz dijo, Israel tenía que liberarse de la maldición de dominar a otro pueblo o, de lo contrario, provocar una catástrofe para el pueblo judío en su conjunto. En las décadas de 1980 y 1990, la cuestión era si Israel podía o no crear un Estado palestino de manera segura. Este fue un tema central de los acuerdos de Oslo, que fueron el resultado de las negociaciones en curso entre la OLP e Israel durante la década de 1990. El resultado de los acuerdos de Oslo fue lograr que Israel se retirara de partes de Gaza y Cisjordania y crear una autoridad palestina que pudiera asumir el control. Sin embargo, la realidad era cualquier cosa menos pacífica. Pronto se hizo evidente que Yasser Arafat, el líder de la OLP, no tenía intención de mantener la paz. La violencia solo aumentó después de los acuerdos. Entre 1994 y 1996, más israelíes murieron a causa de ataques terroristas que en cualquier otro período de 2 años. Las cosas cambiaron tras la elección del primer ministro Ariel Sharon en 2001. Rápidamente, Sharon anunció que estaba a favor de la creación de un Estado palestino, y puso en marcha la retirada unilateral de Gaza. La decisión dividió al propio partido de Sharon, pero se hizo. Desde entonces, Hamás ha mantenido un fuerte control sobre el Parlamento palestino. Y, en el Líbano, la organización militante islamista Hezbolá también ha seguido siendo una amenaza para Israel.
Sin embargo, a pesar de todas estas amenazas y del constante malestar, Israel no ha disminuido. Para un país que muchos predijeron que no duraría 2 años después de su independencia, la economía de Israel ha crecido hasta alcanzar una de las tasas de crecimiento anual del PIB más altas del mundo. Es el hogar de la mayor concentración de empresas emergentes y tiene más inversiones de capital de riesgo per cápita que en cualquier parte del mundo. La historia de Israel continúa. Desde el principio, la nación ha sido objeto de una autorreflexión continua, tratando de equilibrar sus principios de democracia, autoconservación y seguridad. Ha sido un proceso que a veces ha estado lejos de ser exitoso, pero es una causa por la que los israelíes seguirán luchando.